Abrí el correo electrónico esperando spam o quizá algo rutinario, un boletín de la empresa o una actualización de políticas. Lo que recibí fue más frío que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Línea de asunto, aviso de congelación de la pensión, con efecto inmediato. Sin saludo, sin explicación, solo unas cuantas frases muertas de recursos humanos diciendo que mi pensión había sido congelada temporalmente a la espera de una revisión interna. Eso era todo. Ninguna llamada telefónica, ningún aviso previo, ninguna firma. Me quedé sentado en mi cocina, con la bata de baño medio mojada de la ducha, la tostada aún en el tostador, sin haberla bajado. Leí el correo electrónico 2 veces, 3 veces, como si quizá fuera a cambiar, como si le fuera a crecer una conciencia. Después de 30 años, eso era todo. Una nota rápida antes de empezar: ¿cómo va tu día? ¿Y desde dónde te conectas? Me llamo Arturo. Tengo 62 años. Vivo en las afueras de Monterrey, Nuevo León. Fui una de las 3 personas originales que construyeron Crécetes desde una oficina alquilada en una pequeña plaza comercial y con mesas plegables. Imprimimos nuestros primeros contratos en una HP usada. Trabajé en días festivos, construí relaciones con proveedores desde cero, incluso adelanté el dinero para las nóminas con mis propios ahorros más de una vez. Y ahora, un becario acababa de aniquilar mi futuro con un correo electrónico automático de 4 frases. Me quedé sentado, atónito. Mi café se estaba enfriando. Mi rodilla empezó a moverse nerviosamente, esa vieja costumbre de las reuniones de la junta que creía haber eliminado hacía años. Entonces lo oí, un fragmento de la llamada con los inversores sonando desde el Alexa en la encimera. Ricardo, nuestro director financiero, estaba hablando, con su voz falsamente informal, como siempre. Dijo: tuvimos un pequeño contratiempo contable con algunas pensiones antiguas, pero nada importante. Un contratiempo, como si estuviera hablando de un atasco de papel. Fue entonces cuando lo comprendí. No solo estaban recortando mi pensión. Me estaban recortando a mí, en silencio, quirúrgicamente, como si nunca hubiera estado allí, como si solo fuera otra línea en una hoja de cálculo. Me levanté, caminé descalzo por el frío suelo de baldosas y alcancé el armario que hay sobre el refrigerador, ese que nadie toca. Saqué la vieja carpeta, de cuero negro, pesada. Acuerdo de fundadores, 1994. Pasé páginas, pestañas, décadas. Allí estaba. Cláusula 14D. Apenas la recordaba hasta ahora. En caso de cualquier reducción material en la compensación ejecutiva, el abajo firmante tendrá derecho a un pago de indemnización por despido por un importe de 450 millones de pesos. Seguía allí, seguía firmada, seguía siendo vinculante. No llamé. No grité. No pedí explicaciones. Abrí mi laptop y escribí 5 palabras en un nuevo mensaje. Para: Departamento Legal de Crécetech Asunto, cláusula 14 de activada. Luego le di a enviar. Carlos llamó exactamente 14 minutos después de que enviara el correo. Su voz era tensa y cortante, como si alguien le hubiera atado una cuerda alrededor de la tráquea. La cláusula 14D está activa, dijo. He revisado el documento original. Está intacto. Sin enmiendas, sin anulaciones, sin resquicios legales. Me mantuve en silencio. Le dejé respirar un segundo. ¿Quieres que envíe una notificación formal?, preguntó. No, todavía no. Alcancé la tetera, con la calma de un domingo. Quiero que pongan algo estúpido por escrito primero. Deja que cometan ellos el primer error. Prácticamente pude oír cómo enarcaba las cejas a través del teléfono. Te lo estás tomando con calma. No me estoy tomando nada, dije. Estoy esperando. 3 horas después, Ricardo respondió. Línea de asunto, cláusula 14 de activada. Cuerpo del mensaje: la cláusula 14D fue anulada en la reestructuración ejecutiva de 2014. No se tomará ninguna medida. Casi me reí. Recuerdo esa reestructuración. Salí de esa reunión y les dije que no firmaría. Nunca lo hice. Habían registrado una página de firma en blanco y esperaban que no me diera cuenta 12 años después. Pensaba que yo era viejo y lento.
Se olvidó de que guardaba los papeles. No respondí. Le reenvié el correo a Carlos con una sola línea: nunca firmé nada en 2014. A la mañana siguiente, me copiaron por error en un hilo de conversación interno. Era de un asociado junior de apellido Molina, probablemente recién salido de la Facultad de Derecho, todavía lo suficientemente novato como para poner en copia al Arturo equivocado en un responder a todos. Según la revisión de la cláusula 14D, no se presentó ninguna enmienda. Y falta la firma de Arturo en el paquete de 2014. La cláusula es exigible bajo el acuerdo actual. Ahí estaba, escrito en un lenguaje sencillo por su propio equipo legal. Lo marqué, lo guardé y lo archivé en 3 lugares. Imprimí 2 copias, una para mis archivos, otra para Carlos. A partir de ese momento, me puse a construir mi arsenal. Saqué viejos discos duros de cajas de almacenamiento en el garaje, busqué en copias de seguridad de laptops estropeadas y encontré el PDF original del acuerdo de fundadores, con los metadatos intactos. Cada página de firma, cada enmienda rechazada, hilos de correo electrónico que confirmaban que me había excluido de los cambios de 2014. Marcas de tiempo, contratos, originales, digitales, todo limpio, todo irrefutable. Luego esperé. En la oficina, las cosas cambiaron rápidamente. Se podía sentir en el ambiente ese zumbido estático de gente que intenta fingir que no te está observando. Las reuniones se reprogramaban sin previo aviso. La gente sonreía de forma muy forzada, evitaba el contacto visual en la sala de descanso. El tipo que solía hablar conmigo de fútbol universitario cada lunes ni siquiera me saludaba con la cabeza. Ricardo empezó a caminar por los pasillos como una rata buscando una salida. Nunca hacía contacto visual. Nunca decía una palabra. Yo no me inmuté. No les di ni un centímetro. Regué la planta en la esquina de mi oficina, la misma que tenía desde la mudanza al nuevo edificio en 2011. Atendí llamadas de clientes como si no pasara nada, revisé facturas de proveedores y respondí a correos de cumplimiento normativo. Incluso llevé donas ese viernes. Me senté en mi escritorio, bebiendo té Earl Grey como si fuera cualquier otra maldita mañana. ¿Conoces esa mirada que pone la gente cuando sabe que algo va a pasar pero no sabe cuándo? ¿Esa sonrisa rígida? ¿Ese saludo educado pero aterrorizado en el pasillo? Eso es lo que veía cada vez que caminaba por la planta. Corrían asustados, y yo ni siquiera había dicho una palabra todavía. 2 días después de las donas, capté el primer olor real a pánico. El departamento de informática me contactó por unos discos duros de recursos humanos archivados que no había tocado en años. Querían autorización de administrador para actualizar los permisos. Yo mismo construí esos servidores cuando todavía usábamos servidores físicos, y nadie más que yo tenía acceso raíz. Dije, claro, y luego observé dónde hurgaban. Estaban fisgoneando en los registros de indemnizaciones, la documentación de pensiones y los antiguos historiales de nóminas, todo relacionado con los años en los que yo estaba al mando. Cada carpeta que abrían tenía mis huellas dactilares. Fue entonces cuando supe que el equipo legal se había quitado los guantes. Esa misma mañana, un proveedor de toda la vida se retiró de una renovación trimestral. Su correo fue educado, cargado de jerga corporativa, perspectivas inestables, revisando colaboraciones, en espera hasta el 4º trimestre. Pero yo sabía lo que significaba. La noticia se estaba filtrando. Luego llegó el mensaje de voz. Hola Arturo, soy Javier. Escucha. Sé que esto es incómodo, pero quizá deberías, no sé, simplemente comprobar bien las cosas por tu parte. Se oyen rumores. No detalles, pero sí de exposición al riesgo. ¿No has oído esto de mí? No había hablado con Javier en un año, y habíamos sido muy amigos desde la época de la conexión por teléfono. Si estaba dejando mensajes así, algo grande estaba cambiando. Después de eso, empecé a preparar el dossier final. No se trataba de teatralidad, no me estaba preparando para un enfrentamiento dramático. Simplemente estaba ordenando la verdad de una forma tan limpia que no pudieran escabullirse de ella. Lo construí a mano, carpeta por carpeta.
el acuerdo de fundadores, la cláusula 14D, las enmiendas, los rechazos por correo electrónico, las notas de reuniones, los mensajes de voz, los registros del servidor, las comunicaciones internas donde los ejecutivos reconocían la cláusula hacía tan solo 2 años. Incluso los malditos recibos del tóner del día en que imprimí el contrato original. No era venganza, era preparación. Mientras yo trabajaba, la empresa seguía con la farsa, como un espectáculo teatral enfermizo donde todos sudan en sus trajes pero fingen que el aire acondicionado funciona bien. La gente todavía saludaba en los pasillos, pero sin detenerse. Nadie preguntó por la congelación de la pensión. Ni una sola persona dijo la palabra indemnización. De repente, todos los directores tenían una reunión, fuera de la oficina, o estaban, fuera hasta la semana que viene. Ricardo no había aparecido por la planta en días, pero su nombre seguía apareciendo en hilos reenviados, y su calendario ahora estaba en blanco. Fue entonces cuando supe que ya había ganado. Simplemente aún no sabían cuán grave era. Carlos me llamó a las 9:47 de un miércoles, con la voz baja como si estuviera en una iglesia. ¿Estás sentado?, preguntó. Me recliné en mi silla, todavía sosteniendo la pluma que había estado usando para marcar facturas. Siempre estoy sentado, Carlos. ¿Qué tienes? Una filtración anónima, dijo. Capturas de pantalla de un chat interno de Slack. Ricardo llamándote demasiado viejo para luchar contra esto en los tribunales. Hizo una pausa. Es grave. Parece que el Departamento de Cumplimiento Normativo lo detectó, pero se filtró primero. Dejé la pluma. Envíamelo. En menos de un minuto, estaba en mi bandeja de entrada. Burbujas de chat en blanco y negro, con marca de tiempo. El nombre de usuario de Ricardo, claro como el agua. La cláusula 14D es un peso muerto. Es demasiado viejo para luchar contra esto. Deja que se pudra. Eso era todo lo que necesitaba. Sin discursos, sin dramas. Abrí un nuevo correo electrónico. Para, Junta Directiva de Crecetech Asunto, cláusula 14 de un párrafo, educado pero letal. Se adjunta una captura de pantalla de una conversación interna de Slack que involucra al director financiero Ricardo Martínez. Si el pago bajo la cláusula 14 de no se procesa antes del viernes, procederemos con una escalada legal y buscaremos todos los recursos disponibles bajo las leyes contractuales de Nuevo León. Esta es su notificación formal. Adjunté el archivo. Le di a enviar. Cerré la laptop. Menos de una hora después, Ricardo se desvaneció. Su cuenta de Slack se volvió gris. Su correo electrónico rebotaba con un mensaje automático. Su calendario fue borrado. El director financiero, que se pavoneaba en las llamadas de resultados hacía 2 semanas, era ahora un fantasma digital. A la mañana siguiente, Recursos Humanos envió un memorando a toda la empresa sobre ajustes temporales de liderazgo. Ninguna mención a Ricardo, ninguna firma al final. Para la hora del almuerzo, recibí noticias de Carlos. Han contratado a un asesor legal externo. Un bufete de Ciudad de México, de los grandes. Bebí un sorbo de té. Por supuesto que lo han hecho. Van a intentar ganar tiempo, advirtió Carlos. Adoptarán una postura desafiante, enviarán cartas intimidatorias, intentarán recuperar la ventaja. Que lo hagan, dije. Nosotros ya tenemos el cuchillo por el mango. No esperamos sus cartas. Esa misma tarde, Carlos presentó la orden judicial. Sellada por el tribunal, pública, irrefutable. La Junta recibió una copia antes incluso de que los abogados externos respondieran. Al día siguiente, empecé a notar algo nuevo. Archivos que desaparecían. Documentos internos que mencionaban congelación de pensión o cláusula estaban siendo bloqueados por cumplimiento normativo. Las unidades compartidas aparecían en gris, los enlaces no funcionaban, se revocaba el acceso a la gente en mitad de una reunión. Estaban construyendo un muro, y ya estaban detrás de él. Directores que habían estado fuera de la oficina durante semanas empezaron a aparecer en llamadas con aspecto pálido, haciendo preguntas débiles sobre exposición y percepción pública. Habían silenciado sus micrófonos, pero olvidaron que la cámara los mostraba susurrando a alguien fuera de plano.
Los rumores entre los inversores siguieron casi al instante. Primero, un correo de un gestor de fondos que conocía en Guadalajara: hay inestabilidad en Crecetech. Luego un segundo de un analista de un banco regional: estamos oyendo hablar de un problema con una cláusula de pensión. ¿Puede hacer algún comentario? No respondía ninguno. No era necesario. Dentro de Crecetech, dejó de parecer una empresa y empezó a parecer un búnker. Puertas cerradas, teléfonos silenciados, equipos legales escondidos tras muros de acuerdos de confidencialidad. Ya no luchaban contra mí. Intentaban sobrevivir. Carlos volvió a llamar tarde esa noche. Están acorralados, dijo. ¿Estás seguro de que no quieres presionar para negociar un acuerdo ahora? Todavía no, dije. Ellos pusieron en marcha el reloj. Nosotros solo lo estamos mirando correr. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando las luces de la calle y el aparcamiento vacío abajo. En el reflejo, mi rostro estaba tranquilo, mis manos firmes, mi pulso regular. Me serví otra taza de té y me senté a la mesa, esperando el siguiente movimiento. Para el viernes a las 5:01 de la tarde, no había llegado nada a mi cuenta. Ninguna transferencia, ninguna notificación, ninguna disculpa. Crecetech había incumplido oficialmente el plazo de pago de 72 horas. La cláusula 14 de no era ambigua en esa parte. Tenía dientes, y afilados, un interés compuesto del 3,2% diario. Carlos no llamó esta vez. Solo envió un mensaje de texto de 2 palabras: el tiempo corre. 15 minutos después, presentó la notificación de incumplimiento legal, sellada, firmada y entregada en la bandeja de entrada de cada miembro de la Junta. Era oficial. Estaban en situación de incumplimiento. Esa misma noche, se filtró un memorando interno. Tras una reflexiva consideración, Ricardo Martínez ha decidido renunciar a su puesto de director financiero para dedicarse a oportunidades personales. ¿Oportunidades personales? Claro. Como desaparecer en un país sin tratado de extradición y borrar su perfil de LinkedIn. No respondí. No lo celebré. Ni siquiera me moví. Fuera de la ventana, un par de arrendajos azules saltaban alrededor del comedero que había limpiado el fin de semana anterior. A los pájaros no les importaban las demandas. Dentro de la empresa, todo se estaba paralizando. Cumplimiento normativo cerró las puertas con fuerza, no solo los archivos, sino el acceso completo. Las cuentas financieras se congelaron. Los lectores de tarjetas de identificación dejaron de funcionar. Los contratistas fueron bloqueados de las plataformas compartidas a mitad de proyecto. Alguien intentó reservar un almuerzo con un proveedor ese lunes y la tarjeta corporativa fue rechazada. Fue entonces cuando los rumores empezaron a inundar Slack. Ya no necesitaba investigar, el desastre estaba tomando forma sin que yo moviera un dedo. El equipo legal empezó a perseguir su propia cola. Cada documento que abrían llevaba a otro servidor bloqueado, otra congelación por parte de cumplimiento, otra cadena de mando rota. Podía sentir el pánico en su silencio. Ni una llamada, ni una respuesta. Yo era la línea de código que olvidaron borrar, la cláusula que pasaron por alto, el disco de respaldo que nadie pensó que aún funcionaba. Ahora estaba en todas partes, en sus bandejas de entrada, en sus libros de contabilidad, en sus riesgos legales. No aparecí. No asalté las puertas. Simplemente me quedé en casa con mi bata de baño, en mi cocina, dejando que los intereses se acumularan como la escarcha matutina en el cristal. Querían silencio. Bueno, lo tuvieron. Pero no paz, no alivio. No, lo que tuvieron fue una explosión silenciosa, y ni siquiera oyeron el clic antes de la detonación. El sábado por la mañana, Carlos me reenvió un memorando interno que no debería haber tenido. Asunto, urgente, congelación de la línea de crédito. Se requiere acción inmediata. Se adjuntaba un PDF escaneado de la división de préstamos comerciales de Banorte. Ahí estaba, en blanco y negro, la línea de crédito de 1.440 millones de pesos de Crecetech, congelada, con efecto inmediato. En lo más profundo de su acuerdo de financiación había una cláusula de activación. Si cualquier incumplimiento de indemnización ejecutiva superaba los 450 millones de pesos, la línea se congelaba hasta que el banco realizara una auditoría completa.
La cláusula 14D acababa de activar su mina terrestre. Fue entonces cuando empezó la hemorragia. Primero llegaron los retrasos en los pagos, una docena de facturas marcadas como error de procesamiento. Luego vinieron los ciclos de nóminas incumplidos. Salarios divididos por la mitad. Bonificaciones pospuestas. Contratistas despedidos de la noche a la mañana sin previo aviso. Para el lunes, los proveedores habían desaparecido. Sin llamar, sin preguntar. Desaparecidos. Los proyectos se evaporaron a medio camino. Los servicios en la nube fueron suspendidos. Una entrega de mercancías desde Querétaro dio la vuelta a mitad de ruta. No necesité hacer ni una sola llamada. La sangre ya estaba en el agua. Las reuniones de emergencia de la Junta empezaron a amontonarse como accidentes en cadena. Algunas en persona, otras por Zoom. Una invitación llegó accidentalmente a mi antiguo alias de calendario, todavía activo después de todos estos años. El asunto lo decía todo, consecuencias legales y financieras urgentes. Solo para discusión. El asiento del director financiero permaneció vacío. Sin reemplazo, solo silencio. Intentaron lanzar algunas líneas de relaciones públicas en X, reestructuración en curso, revisión interna de acuerdos antiguos. Pero la historia se extendió más rápido de lo que podían tapar los agujeros. Cláusula de fundador paraliza a Crecetech. Incumplimiento de contrato desencadena espiral financiera. Congelación de pensiones se vuelve en contra de empresa tecnológica de Monterrey. Un titular tenía mi antigua foto de la empresa de los años 90 junto a la foto de perfil sonriente de Ricardo. Esa dolió. No por mí, sino porque sabía que debía estar matándolos. No dije nada. Ni a los periodistas, ni a los antiguos compañeros, ni siquiera a Carlos. Ese martes, llegaron los despidos. 57 trabajadores despedidos. A algunos de ellos los contraté yo mismo. Buena gente. Jóvenes, inocentes. Uno de ellos me envió un mensaje. Solo 3 palabras, ¿sigues por ahí? No respondí. No era personal. Eran matemáticas. Cumplimiento contractual, frío. Y si hubieran seguido el acuerdo que firmaron, ni un solo puesto de trabajo se habría visto afectado. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con mi viejo cuaderno de cuero. Hacía tiempo que no escribía en él. Todavía tenía el marcapáginas de la sesión de planificación del año pasado. Pasé a una página en blanco y escribí en mayúsculas, querían que estuviera en silencio. Les di cumplimiento contractual. Sin amargura, sin regodeo. Solo la verdad escrita con tinta. La empresa que ayudé a construir se estaba derrumbando. No por el ruido, sino porque olvidaron que los contratos no caducan solo porque tu memoria sí lo hace. No dormí mucho esa semana. No por el estrés, sino por el interés. Empecé a seguir sus llamadas con inversores, no oficialmente, solo a través de enlaces extraoficiales y un antiguo inicio de sesión de calendario que nunca fue desactivado. Eso es lo que pasa con los sistemas digitales, solo te olvidan si alguien se lo dice. En una llamada había un documento compartido titulado Escenarios de transferencia de contingencia. Lo abrí, con la calma de siempre. 3 páginas de pánico interno disfrazado de opciones de respuesta estratégica. Punto 2. Pago completo al exdirectivo con intereses para mitigar un mayor deterioro legal. Ni siquiera usaron mi nombre. Solo, exdirectivo. Como si evitarlo suavizara el golpe. Llegó el viernes, otra fecha límite, otra oportunidad de hacer lo correcto. Y una vez más, la desaprovecharon. La dejaron pasar como si fuera solo otra factura vencida. Ese fin de semana, no me moví mucho. Solo leí, me mantuve en silencio, seguí observando. Carlos me envió un mensaje el sábado por la noche, van a enviar a alguien nuevo. Director financiero. Se llama Jorge. Más joven, limpio. Lunes por la mañana, 9:06. Mi teléfono vibró. De Jorge Beltrán. Asunto, cláusula 14D, transferencia bancaria final. Señor Hernández, en nombre de Crecetech, me gustaría extenderle una disculpa formal por el retraso y la mala gestión en torno a la cláusula 14D.
Se ha ejecutado una transferencia bancaria por el importe total de 450 millones de pesos más los intereses acumulados. Se adjunta confirmación. Entendemos que esta resolución llega con retraso y lamentamos las circunstancias que llevaron a este resultado. Por favor, acepte esto como una resolución final. No se requerirá ninguna otra acción. Respetuosamente, Jorge Beltrán, director financiero Crecetech, SADCB. Abrí el PDF. Una línea limpia confirmando que el pago completo había llegado. Segundos después, Carlos me envió un mensaje de texto: ha entrado. Y con creces. No respondí. No era necesario. Simplemente dejé el teléfono, terminé mi té y subí a hacer la maleta. Cogí la vieja bolsa de lona verde del armario, metí un par de vaqueros, una camiseta térmica, una linterna y el cuaderno de cuero. La camioneta ya tenía el depósito lleno. No se lo dije a nadie. Ningún mensaje, ninguna actualización de estado. Simplemente conduje hacia la Sierra de Nuevo León, a 3 horas de la ciudad, por un camino de grava de un solo carril a través de árboles que sabían guardar secretos. La cabaña estaba en una ladera frente a un lago que no tenía nombre en Google Maps. No había estado allí en años, no desde antes de que la empresa tuviera dinero de verdad. La llave seguía debajo de la tabla deformada del porche. Entré, activé el interruptor general y dejé que el silencio me envolviera como una segunda piel. Ningún zumbido, ninguna bandeja de entrada, ninguna maldita cláusula flotando en el aire. Solo viento, madera y agua. Dejé la bolsa en el viejo sofá de cuero, cogí mi cuaderno y salí al muelle. El lago era un espejo, el aire olía a pino y a piedra vieja. Me senté en el borde, con los pies colgando, y abrí una página nueva. Me tomé mi tiempo para escribirlo. Sin drama, sin discurso. Construyeron la empresa sobre mi espalda. Me fui con lo que se me debía. Ni más, ni menos. Luego cerré el libro, me recliné y dejé que el viento se llevara el resto. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de los pájaros y el viento. Ningún teléfono vibrando, ninguna notificación de Slack, ninguna alarma de calendario, solo silencio. Preparé café en el viejo quemador de la estufa y salí al porche. El aire era cortante, esa mordida de principios de otoño que atraviesa la franela. En algún lugar cercano, percibí el olor a pino quemado de la vieja hoguera, quizá de hacía días, todavía suspendido en la brisa como si el bosque no quisiera dejarlo ir todavía. Dentro de la cabaña no había señal de celular, ni wifi, ni titulares de noticias. Pero sabía que estaban ahí fuera. Crecetech se estaba desangrando en todos los medios de comunicación desde la Ciudad de México hasta Los Ángeles. Carlos me había advertido que la prensa se enteraría tarde o temprano. Y ahora se estaban dando un festín. Las consecuencias de la cláusula del fundador, cuando la lealtad tiene dientes, el silencio que costó más de 500 millones de pesos, no leí los artículos, no vi los videos. Dejé que dijeran lo que quisieran. Yo ya no estaba allí. Ni geográficamente, ni emocionalmente. Estaba aquí arriba, entre los árboles, lejos de todo aquello. El cuaderno estaba abierto sobre la mesa de la cabaña. Quedaba una página más. Repasé el resto. Fechas, firmas, referencias a cláusulas, nombres subrayados, citas resaltadas, cada nota un recuerdo. Algunas hechas de fuego, otras de hojas de cálculo. No los odiaba. Ya no. Simplemente no me importaban. Esa era la parte que nunca entendieron. Pensaron que el silencio significaba rendición, que si no despotricaba o aparecía en sus puertas o los incendiaba en las redes sociales, estaba acabado. Se olvidaron de quien construyó el maldito lugar. Se olvidaron de quien enterró los cables bajo las tablas del suelo. Se olvidaron de que yo fui quien le puso el maldito nombre a la empresa. Pensaron que me iría en silencio. Y lo hice. Solo que no de la manera que esperaban. No grité. No demandé. No amenacé. La hice cumplir. Y ahora me recuerdan. No por el ruido que hice, sino por el silencio que los destruyó.